Lost Media o material perdido se refiere a todo aquel archivo audiovisual que ya no se encuentra disponible en ningún lado, ya sea una canción, un programa de televisión, película o en este caso algún videojuego que no puedes jugar. Así es, gente. Después de estar ausente medio año, finalmente me digné a volver y vaya manera de hacerlo. Quizás ya se dieron cuenta de que no estoy usando Loquendo. Además, digamos de que este es un remake de uno de mis primeros videos, agregando algunos casos extra ya que sentí que hacían falta la vez anterior. Pero una vez dicho todo esto, podemos empezar con lo que realmente nos interesa. Bomberman 3DS sería un juego cancelado para la Nintendo 3DS, desarrollado por Hudson Soft y con la intención de ser publicado por Konami, el cual se describía como único en la franquicia. Iba a contar con su propia campaña para un jugador y un modo multijugador con soporte para hasta 4 jugadores locales y 8 jugadores en línea. La premisa del juego giraba en torno a Bomberman, quien debía salvar Central City de unos robots malvados. Algunos afirman que la campaña recordaba a Bomberman 64 de Second Attack, ya que 2 jugadores podían cooperar localmente usando tipos de bombas diferentes para resolver acertijos y pasar obstáculos. En cuanto al multijugador, sería similar a las entregas anteriores, aunque con algunas mecánicas nuevas, como el sistema de vida, que permitía extender la vida de tu personaje y sobrevivir a los ataques. El juego fue anunciado en el E3 del año 2010. En octubre del mismo año se dijo que sería estrenado en otoño de 2011 junto a otros títulos. Sin embargo, en enero de ese año se confirmó la cancelación de Bomberman 3DS, estando a día de hoy totalmente perdido. A muchos ya les sonará el nombre de Blur, y es que se trata de un juego de carreras que salió para la Xbox 360 y la PlayStation 3, pero para sorpresa de muchos, también tendría su propia versión para la Nintendo 10, el cual habría sido desarrollado por estos de aquí, junto a un port para Java. No existe mucho contenido sobre este juego, pero sabiendo que se habría tratado de un port, es posible que el contenido hubiera sido el mismo que en las versiones de Xbox 360 y PlayStation 3, solo que pues optimizado obviamente para la Nintendo DS. En varias imágenes conceptuales se pueden encontrar modificaciones leves en pistas, como la adición de rampas en la pista de Brighton, y sabiendo las limitaciones de la portátil, Blur para Nintendo 10 habría sido una versión adaptada del juego original. Los motivos de la cancelación de este port son desconocidos, pero es posible que se hubiera desarrollado en conjunto con Blur 2, ya que Bizarre Creations, en el momento en el que Blur todavía estaba en el mercado, declaró que querían convertirlo en la mayor franquicia de videojuegos de carreras, y la poca información que se tiene sobre este juego es por el blog de Donald Robertson, quien trabajó creando pistas para el juego. De ahí en fuera, realmente no hay mucho que se sepa de él. Classic Night fue un videojuego indie que originalmente iba a ser lanzado para la Nintendo 10. Según la información, se trataba de un videojuego de construcción y simulación en el que manejabas a Harigol, un esqueleto que tiene como objetivo recoger luces y crear farolas que incrementen el brillo de la luna. A su vez, el jugador tiene que escapar de Crazy Rabbit con la ayuda de otras criaturas. Una demo fue recuperada y subida a OneDrive por el usuario Ho Jong-won en 2012. El juego no pudo ser completado ya que el desarrollador sufrió de un robo en el que perdió su computadora junto al código fuente de este proyecto.
y finalmente ser cancelado en enero del 2009. Doom Absolution fue una secuela planeada para Doom 64, anunciado por Midway en conjunto con ID Software. Estaba orientado al modo multijugador para tratar de hacerle competencia a otros títulos de la época. En diversas fuentes, incluyendo entrevistas con los desarrolladores, se afirma que su cancelación se debió a la idea de que Doom ya había visto su mejor momento. Oilos. A palabras de Tim Hidelar, se completó un gran número de niveles pensados en el multijugador, siendo estos completamente jugables. Además, se dice que el juego posiblemente transcurría en la Luna o en la superficie de otro planeta, siendo oficialmente cancelado en julio de 1997. El Chavo 10 iba a ser un videojuego, pues, para la Nintendo 10, desarrollado por el estudio argentino Sabaraza y distribuido por Slang. Originalmente estaba planeado para lanzarse en noviembre del 2010. La primera mención de este videojuego fue durante un reportaje del programa argentino Caja Rodante sobre el estudio Sabaraza, en el que se mostraron imágenes del desarrollo del proyecto. Posteriormente se anunciarían sitios como Atomics. Durante una entrevista del canal Nerdcore, el entonces CEO de Slang, Abraham Bautista, confirmó la existencia del videojuego y mencionó que el mismo había sido terminado y estaba programado para lanzarse en noviembre del 2010. A su vez, el director de marketing de la empresa mencionó que el juego estaría centrado en aventuras y minijuegos con 17 mecánicas distintas para 40 minijuegos. El juego también llegó a recibir la calificación E de la ESRB. Aún así, tras pasar la fecha de la salida del juego, este jamás salió. 2 años más tarde, en 2012, se lanzaron el Chavo para la Wii y el Chavo Kart para la PlayStation 3 y Xbox 360. Sin embargo, ninguno de estos juegos involucró a la empresa Sabaraza, lo que llevó a algunos a pensar que el desarrollo del juego original fue reiniciado y trasladado a la Wii. El título para la Nintendo 10 pasaría desapercibido debido a los 2 lanzamientos anteriores. En julio del 2024, el youtuber Cevitas Martínez subió un video sobre videojuegos del Chavo, donde se percató de la existencia de este título. Esto llevó al youtuber Zack a realizar su propia investigación, descubriendo en el proceso un par de cosas muy interesantes, como sprites y posibles sonidos que se utilizarían en dicho videojuego. La verdad es que es un tema bastante extenso y si les interesa saber más sobre este proyecto cancelado, les recomiendo bastante ir al video que realizó Zack. Hago una pequeña pausa para recordarles que si les está gustando el video, pueden dar like, comentar y suscribirse en caso de que no lo estén. Ahora sí, no los interrumpo más. Mario's Castle fue un posible videojuego desarrollado para la Project Atlantis, el cual pretendía ser la sucesora de la Game Boy y salir después del 96. En 1995, varias revistas afirmaron que Nintendo había comenzado a trabajar en una consola portátil con especificaciones superiores a los sistemas de ese momento. Se decía que la siguiente portátil contaría con un procesador ARM de 32 bits, una pantalla LCD de 3 pulgadas y bueno, otros detalles técnicos que no me detendré a contar aquí. Solo digamos que
se rumoreaba que su potencia estaba entre la Super Nintendo y una Nintendo 64. Nintendo esperaba que el sistema saliese entre el invierno de 1996 y el verano de 1997, retrasándose para el 98 y posteriormente nunca salir. Y el proyecto Atlantis se mantuvo como un secreto hasta la Game Development Conference del 2009, cuando Masato Kuwahara, director del desarrollo de la Nintendo DSi, mostró una predecesora de la Game Boy Advance. Si bien nunca se demostró su capacidad gráfica, se reportó que Nintendo estaba trabajando en un juego de lanzamiento llamado Mario's Castle para este sistema. No se dio más información y ningún otro medio, además de EGM, reportó sobre este juego. De haberse desarrollado, se asume que fue cancelado junto al Project Atlantis, y hasta el momento ninguna build o imagen de Mario's Castle ha sido revelada y su paradero es totalmente desconocido. Este se trata de un juego mañosón, más específicamente del género Eroguro, el cual, investigando, me di cuenta de que es un género que combina lo erótico con lo gore. Se desconoce el argumento del juego, pero por algunas imágenes se nos da a entender que unas chicas mitad elfo y monstruos con tentáculos, creo que con lo de los tentáculos sabemos más o menos por dónde va esto. Este juego no se limita solo a que las chicas sean obligadas a tener intimidad con monstruos, sino que también, llegados a cierto punto, dichas chicas eran desarmadas, por así decirlo. Podía ser jugado tanto de manera vertical como horizontal gracias al lápiz táctil de la Nintendo 10. El jugador podía escoger entre varias opciones para cambiar las animaciones de las chicas, siendo, bueno, ya saben, siendo tratadas como las damas que son. Y quizás para este punto se estén preguntando, ¿realmente Nintendo iba a permitir que un juego como este se publicara en una de sus consolas? Pues fíjate que no, mi niño, y de hecho esta es la razón por la que este juego es Lost Media, ya que los creadores planeaban venderlo dentro de cartuchos R4, ya saben, esos cartuchos que servían para piratear la Nintendo 10, además de que se tenía pensado venderlo en una convención en Tokio, pero la noticia se hizo tan popular que los creadores del juego, por temor a que Nintendo los demandara, no asistieron a dicho evento, y desde entonces este juego sigue sin publicarse, y al chile qué bueno. En agosto del año 2000 apareció en IGN una imagen, y de hecho la única que se tiene de una supuesta demo técnica de Game Boy Advance. En ella se aprecia a un Yoshi de color púrpura en medio de lo que aparenta ser una jungla llena de enemigos. En 2018, el youtuber L Supersonic Q inició una búsqueda para dar con el origen de la imagen. Una simple búsqueda en internet terminó arrojando como resultado un hilo del blog Los Levels, en el cual se discutía sobre la imagen, proporcionando dos fuentes para su origen. El primer enlace se dirige a una noticia relacionada del sitio Super Mario 128 Central, cuya noticia dice lo siguiente: por fin hay una captura de pantalla de alta calidad de Game Boy Advance, y como pueden ver, es de Yoshi. Estos gráficos se ven asombrosos. Miren qué nítida y clara es la imagen. Algunos dirían que rivaliza con la Nintendo 64. Aunque no se sabe exactamente qué juego es, se parece un poco a Yoshi Safari para Super Nintendo. Si este es solo un juego de primera generación, imaginen lo que la Game Boy Advance puede hacer más adelante. Cada vez me emociona más lo que la Game Boy Advance es capaz de hacer, y si las cosas siguen así de bien, podría tener una nueva consola favorita en mis manos.
El segundo enlace dirige a la página de IGN, donde fue publicada originalmente el 11 de agosto del año 2000. No se menciona ningún tipo de información al respecto ni de su procedencia, solo mencionando que fue enviado por un supuesto corresponsal japonés, haciendo que la existencia de dicha demo aún esté sin confirmarse. El siguiente tema lo quise dejar para el final, ya que se trata de uno de mis videojuegos favoritos. Se trata de nada más y nada menos que de The Legend of Zelda Ocarina of Time. Aunque no hablaré exactamente de este juego, sino de sus versiones betas y prototipos, conocidos únicamente como Zelda 64. Zelda 64 pasó por muchas etapas de desarrollo, debido a que en un principio se tenía planeado lanzarse para la Nintendo 64DD, un periférico que era capaz de leer discos magnéticos, pero que además añadía más funcionalidades a la consola. Las ideas originales para este título eran demasiado ambiciosas, ya que gracias a la capacidad de la 64DD se tenía planeado utilizar el reloj interno para dar ciclos de día y noche en tiempo real. Por desgracia, la Nintendo 64DD fue un fracaso en ventas, por lo que tuvieron que reiniciar prácticamente todo el desarrollo de este juego. Al transferir el juego a un cartucho, se quitaron algunas cosas y otras simplemente se redujeron. Se empezaron a usar fondos prerenderizados, además de quitar algunas dungeons y recortar unas otras, por lo que mucho de lo que se conocía de estos prototipos ha sido gracias a entrevistas, revistas de la época y videos promocionales. Eso hasta que llegó el día 24 de julio del 2020, el evento que lo cambió todo, el Giga Leak. Gracias a personas curiosas y con unos huevotes como para filtrar mucha información de Nintendo, se pudo recuperar mucho material beta de Zelda 64, modelos, mapas, texturas y animaciones, además de filtrar el código fuente de Zelda Ocarina of Time, y con todo eso la gente pudo hacer recreaciones de algunos niveles beta. Yo en lo personal he jugado a estas hackrooms que recrean la beta, y la verdad es impresionante las cosas que Nintendo descartó del juego final, por lo que este caso está parcialmente encontrado. De esta forma hemos llegado al final de este video. Ya saben que si les gustó pueden dar like, comentar y suscribirse en caso de que no lo estén. Yo soy Alex Moon y nos vemos la próxima.